Los saludos desde la ciudad antigua de Guatemala. Como bien señalas, hay mucho temor, principalmente en España. He estado conversando con colegas de Televisión Canaria. Me explicaban un poco cómo iba a ser esta mecánica de evacuación de los pasajeros. Hay que recordar que son más de 120 pasajeros de más de 40 nacionalidades distintas. Han seleccionado el puerto de Granadilla porque es un puerto donde normalmente no hay tránsito de pasajeros. Es un puerto bastante alejado donde hay actividad comercial bastante limitada, y justamente por lo que está alejado es por lo que lo han elegido para realizar este protocolo de evacuación de los pasajeros. Es bastante sencillo. Una vez que el avión de la nacionalidad de los pasajeros que va a recoger llega al aeropuerto, se activa de inmediato, va una embarcación, recoge a estos pasajeros, solo los de esa nacionalidad, los llevan de inmediato al aeropuerto, embarcan y se van a su país. Ese es el protocolo que ellos van a seguir. En este momento hay mucho miedo en España justamente porque hay un grupo de científicos españoles, son ornitólogos que estaban en este crucero, y de hecho algunos de ellos han expresado su malestar por esta situación porque ya les están anticipando que podrían entrar a una cuarentena, y ellos obviamente como científicos han señalado que es un absurdo total, dado que si fuese una enfermedad altamente contagiosa, todas las personas en el crucero ya se habrían contagiado, todos estarían enfermos, y eso no es lo que está ocurriendo. Claro, estas personas, los ciudadanos españoles, van a llegar a su país, van a ir hacia Madrid, van a llegar a Islas Canarias, luego los llevan hacia Madrid y probablemente ellos pasen una cuarentena. Un tema sumamente preocupante que hay en este momento en Europa es lo que ha ocurrido en la isla de Santa Elena. Toda la población de la isla, que son cerca de 2.000 personas, están en este momento en cuarentena porque un grupo de personas desembarcó de este crucero en la isla y ahora, lógicamente, por el temor, todos han quedado confinados. Así es, son más o menos unos 28 personas las que desembarcaron hasta la isla de Santa Elena, porque digamos era una de las paradas. Sin embargo, también desde allí llegó a una de las personas que posteriormente falleció, se fue desde Santa Elena hasta Sudáfrica y falleció la segunda persona. Allí incluso hubo, digamos, la preocupación por esta cepa, Rolando. ¿Qué es lo que, digamos, te cuentan los colegas de Argentina de esta cepa Andes, que, digamos, en Argentina, el norte de Chile, se ha reportado con algunos casos? Así es un caso bastante extraño. Obviamente hay que tener en cuenta que los virus van desarrollando cepas distintas, un escenario similar al que vimos durante la pandemia de coronavirus. Sin embargo, los especialistas en temas virales, epidemiólogos, han descartado que eso se trate de una nueva epidemia. Claro, en su momento, en Ushuaia, que es la ciudad de donde partió este crucero, ellos dijeron que no habían tenido anteriormente casos de hantavirus, por lo cual es un tema bastante controversial. Me refiero a casos de personas que hayan muerto. Hay que recordar que el hantavirus se ha registrado en Argentina ya hace unos años, ha habido casos en Chile, incluso ha habido casos en el Perú, me parece que el último fue en el año 2014. Entonces no es una enfermedad extraña, lo que sí es extraño es esta nueva cepa que hace que el virus sea contagioso entre las personas, pero no es altamente contagioso precisamente, porque como estaban precisando esos médicos o esos científicos que están en el crucero, si fuesen altamente contagiosas, ya todas las personas en el crucero estarían enfermas. Y estamos hablando de más de 120 personas, entre pasajeros y la misma tripulación. Hay preocupación en Argentina, pero han descartado que eso se trata de un brote epidémico, que esto pueda desencadenar una pandemia. Lo mismo está pasando en Chile. Digamos como que lo que se mantiene es que esto está generando más miedo que otra cosa, porque obviamente se mueve mucho la susceptibilidad que puede haber creado la pandemia de coronavirus, ¿no? Así es, justamente incluso las mismas autoridades de Cabo Verde habían dicho que no permitieron el atraco de esta embarcación, Sin embargo, también lo que estábamos viendo hace unos minutos es, digamos, la trayectoria que tomó esta embarcación cuando salió el 1 de abril desde Ushuaia, y luego, como tú lo mencionas, Rolando, justo quiero hacerte ver la salida el 1 de abril, luego se va hasta Tristán da Cunha, que esto justamente es un archipiélago que queda en las islas de Santa Elena. Sin embargo, de allí es que se van a Cabo Verde y ahí fondean, es decir, no llegan a atracar. Y desde Cabo Verde son más o menos unos 1.500 kilómetros
ya que las autoridades de Cabo Verde no lo habían aceptado, se van hasta las Islas Canarias, donde también van a fondear. Lo decía muy bien Rolando Escaró, digamos, la preocupación, Maritere, de lo que podría representar para la salud pública, ya sea en las Islas Canarias, es también lo que está deteniendo que esta embarcación justamente atraque allí. Y también, digamos, la preocupación de los otros países. Bueno, le agradecemos a Rolando Escaró, que sigue disfrutando de este contacto con los colegas de la Alianza Informativa, que siempre es importante y enriquecedor. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Rolando. Un abrazo. Gracias. Pero en esa misma línea es que vamos a hablar de que una azafata de la aerolínea KLM fue hospitalizada en Ámsterdam por un posible contagio de hantavirus. Ella tuvo contacto con la segunda pasajera que falleció en este crucero a causa de esta enfermedad. La OMS busca a contrarreloj a los otros pasajeros del avión. Vamos a verlo. Una azafata de la aerolínea KLM ha sido hospitalizada este jueves en Ámsterdam por posible contagio de hantavirus, según el Ministerio de Sanidad de Países Bajos. Las autoridades sanitarias neerlandesas investigan el caso después de que la trabajadora presentara síntomas compatibles con el virus. Según medios locales, habría tenido contacto con una pasajera neerlandesa fallecida recientemente en Sudáfrica a causa del hantavirus. Un extremo que por ahora no ha sido confirmado oficialmente por el Ministerio de Sanidad. El caso se produce en plena preocupación internacional por un brote de hantavirus relacionado con el crucero Ondius, que había partido desde Ushuaia, en Argentina, con destino a Países Bajos. A ver, vamos a explicar el origen justamente de este contagio. Esta enfermera había tenido contacto con esta azafata había tenido contacto con la segunda pasajera que falleció, la esposa del primer pasajero de este crucero que falleció. Una vez ya en Sudáfrica, cuando estaba repatriando el cuerpo de su esposo, esta azafata tuvo contacto con ella, quien tiempo después ya tenía los síntomas incluso y tiempo después falleció a causa del hantavirus. En los últimos días la azafata empezó a tener estos virus. ¿Por qué la relevancia de esto? Porque evidentemente esta azafata no estaba dentro de este crucero y además se trataría del primer contagio, ¿no?, a causa de este crucero, pero fuera del crucero. Y esto, sin embargo, pone en preocupación a la Organización Mundial de la Salud, que ya de por sí está buscando a los cerca de 80 pasajeros que iban en ese avión y que tuvieron contacto con la azafata. Ese avión iba hacia Países Bajos. Justamente también está esta azafata en Ámsterdam siendo atendida porque, como lo habíamos mencionado desde el principio, Maritere, esta enfermedad al principio parece ser, digamos, una fuerte gripe y tarda mucho tiempo en ser, digamos, confirmada por los laboratorios. No solamente lo confirma un solo laboratorio, tienen que confirmarlo también laboratorios internacionales. En tanto, lo que tú mencionabas, la cuarentena es importantísima. Claro. Y eso, bueno, genera en estos momentos mucha preocupación. ¿Por qué? Porque hay, como lo mencionaba también Rolando Escaró, 28 personas que han bajado justamente en Santa Elena y que también de allí han partido hacia otras localidades. También ya en Cabo Verde hasta el momento no se han confirmado casos, mientras que en Argentina en las últimas horas se han reportado cerca de 3 casos confirmados de hantavirus y en este caso esta cepa Andes, que como lo habíamos mencionado, incluso el hantavirus tiene entre 20 a 40 cepas. De esas 40 cepas, una hasta el momento ha sido probada de que se pueda contagiar entre personas. Una situación que de por sí, como ya lo mencionaba Rolando, pone los ojos de la Organización Mundial de la Salud, que ha salido a decir a nivel internacional: todavía no estamos, o mejor dicho, no estamos frente al mismo escenario de lo que fue la pandemia del coronavirus. Es más, todavía estamos analizando si es que se trata una epidemia, es decir, digamos un contagio en áreas focalizadas, pero no estamos en esa misma situación. Si bien lo mencionábamos nosotros,
en días anteriores. Esto todavía tiene que seguir siendo investigado por las autoridades sanitarias porque es casi la misma situación. Claro, estamos frente a una cepa desconocida, a una cepa que no es común, una cepa que efectivamente al principio se dijo no va a contagiar a los humanos, es solamente de los roedores a las personas. Y ya estamos viendo el caso concreto de esta azafata que por tener contacto con una persona que ya estaba contagiada, se ha contagiado también. Entonces yo creo que ya la tesis de que sí hay este contagio, aunque se dijo también que es leve, sin embargo no, porque han habido ya muertes al respecto, pero sí en España se niegan los especialistas a decir que esto puede generar efectivamente en una pandemia, que lo tomemos con calma. Lo cierto es que estamos frente a algo que recién estamos conociendo, frente a las evidencias, los casos, y también hay mucho temor. Pues. Así es, evidencias que son sumamente severas en realidad, porque imagínate, de los 8 casos que eran sospechosos dentro del mismo crucero, 5 todavía se han confirmado y todavía quedan unos 3 más. Así que, digamos, va a ser el día sábado cuando va a fondear, es decir, va a llegar lo más cerca posible a el puerto de Granadilla en Tenerife y nosotros vamos a estar siguiéndolo de cerca, todo lo que acontece en torno a este crucero, pero nos vamos hacia